Damos la bienvenida al doctor Wilson Miguel Salas desde Colombia. ¿Cómo le va? Un saludo grande a todos los hermanos de Colombia, un abrazo afectuoso para todos. El doctor Wilson Miguel Salas es psicólogo, es magíster en psicología jurídica en la USTA, es magíster en psicología y candidato a doctor en psicología en la Universidad Católica de Colombia, es perito privado, ponente nacional e internacional, también es par evaluador, profesor e investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, es coordinador del componente de investigación del programa de psicología y líder del grupo de investigación HISCO J. Investigador, si me equivoco en algo, me corrige, doctor, con tal confianza, por favor. Es investigador Tranquilo. asociado, MinCiencias, es director nacional Colombia y representante legal de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, ALPJF, línea de investigación, violencia, paz, territorio, conflicto y neurocriminología. Es autor de libros y artículos de investigación en el área de violencia, paz, territorio y neurocriminología. Gusto de tenerlo con nosotros, doctor. Un placer saludarlo. Gracias por compartir estos momentos y su conocimiento y experiencia también en el tema. La temática que nos une hoy es la importancia de revisar la calidad técnica de las pruebas en el campo forense. Gusto de conocerlo y gusto de tenerlo, doctor, con nosotros en Acadepec. Estimado Carlos, buenas tardes. Un saludo muy especial a nuestro país hermano Bolivia. Felicitarlo y felicitar eh, a CADEPET, a la academia, por brindar estos espacios para la gestión del conocimiento y por supuesto para ir mejorando a través de todos estos espacios nuestra praxis. Muy contento de poder estar en este momento contigo y también muy contento por participar en este espacio, en el Congreso. Muchas gracias por la invitación y por supuesto también un saludo muy especial a todos nuestros hermanos latinoamericanos, nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos que eh, van a acompañarnos en todo este proceso y van a aprovechar al máximo pues ese ramillete de profesionales y expertos que van a estar compartiendo su conocimiento en este importante espacio. Entonces, también un especial agradecimiento por la posibilidad de poder compartir en este espacio temas tan importantes en el campo de la psicología jurídica y forense. Y de nuevo, mil gracias por generar esos espacios. Por favor, la gracia a usted, doctor, nos honra con la presencia suya en este momento. La temática, como les mencionaba en un principio, es la importancia de revisar la calidad técnica de las pruebas en el campo forense y es de esto que vamos a hablar en esta oportunidad con el doctor Wilson Miguel Salas. Doctor, ¿por qué es importante revisar justamente esta calidad técnica de las pruebas utilizadas en el campo forense? Carlos, mira, creo que cada vez se hace más necesario dentro de los diferentes escenarios donde nos desenvolvemos los psicólogos o los diferentes profesionales, cada vez se hace más necesaria una praxis o respuestas basadas en la evidencia, ¿no? Cada vez más la sociedad le exige a las diferentes áreas de conocimiento que su actuar responda a las necesidades que ellas tienen, pero que esa respuesta se caracterice por estar anclado o fundamentarse en la ciencia y esto pues básicamente permite que pueda surgir este concepto de praxis basado en la evidencia. Ahora, este concepto extrapolado a nuestro campo o a lo que nos invita el día de hoy, tiene que ver en la siguiente medida. La justicia
o estos escenarios donde nosotros trabajamos, escenarios regulados jurídicamente o dentro de la justicia, tres elementos importantes que tienen que ver la cientificidad, que mi praxis responda a los lineamientos del método científico, ¿cierto? Y esto pues implica que exista un proceso de análisis eh, ontológico, pragmático, epistemológico, que permita dar respuesta y que permita eh, sustentarse pues, bajo los principios del método científico y la ciencia, ¿no? También está el otro componente que tiene que ver con la calidad y la confiabilidad, que eso que yo estoy em, realizando, pues está fundamentado en unos procesos que han sufrido o han pasado por métodos de investigación que han permitido determinar que son confiables, que se pueden utilizar, que se pueden replicar, que se puede auditar. Creo que uno de los elementos o varios de los elementos de nuestra praxis en el campo forense es que todo lo que nosotros hacemos es sujeto o está sujeto a revisión y evaluación por otro par experto. Y eso cumple todo el principio de la transferabilidad, de la auditabilidad, replicabilidad, y por eso se hace necesario que podamos ser muy claros y transparentes en los procesos que nosotros hacemos en nuestra praxis y cuáles son los criterios que nosotros tuvimos en cuenta para elegir una prueba, para valorar la prueba que voy a utilizar y cómo eso que yo estoy utilizando le permite al operador judicial tener un marco de referencia para tomar las mejores decisiones basadas en la ciencia, ya sea operadores, ya sea programas de intervención que yo realice, eh, y ya para el campo forense específicamente las pruebas o los resultados que yo le entrego al operador judicial le deben permitir ir más allá de la duda razonable y le debe permitir tener elementos para tomar una decisión. Y eso pues permite que exista una pertinencia, una admisibilidad, una utilidad, una legalidad de todo el proceso que yo estoy realizando desde mi campo profesional. Y doctor, ¿y cuáles serían justamente los principales criterios para hacer este tipo de evaluación técnica? Sí, mira, yo creo que, bueno, creo no, porque creer no está en el marco de la ciencia, pero sí se han venido desarrollando diferentes estrategias, y aquí hago como un paréntesis, eh, en los estándares de calidad técnica de las pruebas hay dos momentos, uno para el tema de la creación, ¿cierto? Y otro camino que tiene que ver con la elección. Eh, en cualquiera de los dos caminos, eh, hemos encontrado, y una autora lo menciona, León Grisales, colombiana, que hay una utilización indiscriminada de pruebas sin condiciones técnicas, con un descuido dentro de los procesos recomendados para aplicarla, y esto pues afecta la validez de las decisiones que sustentan esos resultados. Creo que eso es importante mencionarlo porque las pruebas te dicen cómo debes aplicar las pruebas que vas a utilizar y se deben garantizar esas condiciones, porque eso tiene que ver con los componentes de validez y confiabilidad de la prueba, ¿no? Em, y con esto abro paso a lo que, y cierro un paréntesis a lo que tú me preguntabas, ¿qué criterios tomar? Afortunadamente tenemos una amplia literatura sobre esto, tenemos varios sistemas que se han venido desarrollando para poder garantizar esto. Vamos a tener el sistema UROS, que es un sistema americano, tenemos un sistema de la APA, la ERA, la NCME, que son pues sistemas europeos, la EFPA, que es un sistema europeo. eh, Tenemos también estándares de calidad para pruebas objetivas que lo propone Tristán y Vidal, y tenemos
las SIOMs, que también es otra área que ha venido trabajando sobre eso. Y aquí en Sudamérica tenemos un sistema que se ha venido desarrollando, que es el SATETSI. Este sistema fue planteado en Brasil, y pues aquí en Colombia les comparto que también se ha venido trabajando en esto para proponer un sistema para la evaluación de la calidad técnica de las pruebas. Y esos sistemas básicamente se caracterizan en revisar y proponer principios para la construcción de las pruebas, la calidad de las pruebas, los materiales, las instrucciones, las normas, el tema de confiabilidad y validez, el tema de la validez de constructo, de contenido, la validez predictiva, la validez de criterio, cómo se ha venido haciendo. Si, por ejemplo, nosotros, bueno, voy a poner como ejemplo una prueba, el MMPI. El MMPI inicialmente tenía más de 500 reactivos, y se creó hace algún tiempo, y en los procesos de revisión que se han venido haciendo, pues se ha venido ajustando, y ya tenemos un instrumento que aún mantiene un número significativo de reactivos, es decir, de preguntas, más de 300 preguntas, pero sin embargo tuvo una disminución bastante importante, y que le permite pues mantener todo el tema del contenido, el criterio, el constructo. Ahora, creo que estos sistemas también nos permiten evaluar, por ejemplo, hay un criterio, y es la evidencia empírica que se ha venido teniendo en diferentes países y con diferentes poblaciones. Se hace necesario hacerlo, y, por ejemplo, nosotros como peritos o profesionales en el campo tenemos que buscar artículos de revisión, metaanálisis, para poder identificar cuál ha sido el comportamiento de los datos y poder tomar decisiones. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una prueba que no ha sido validada, adaptada, por ejemplo, en Bolivia, pues yo tengo que poder revisar y argumentar muy bien por qué hice la elección de esta prueba. Indudablemente vamos a encontrar que hay variables o constructos en donde en los países donde estamos no hay instrumentos o no se han adaptado, y pues se tiene que apelar pues a la mejor evidencia disponible dentro del campo de la ciencia, ¿cierto? Y esto nos lo brinda, por ejemplo, el tema de los índices de confiabilidad, el alfa de Cronbach, el omega de McDonald's, la trayectoria de la prueba en otros países, de los datos en otros países. Y esto es relevante porque va a permitir, inclusive en los procesos de interrogatorio, cuando nos generen ese tipo de preguntas, poder dar con total certeza pues estos indicadores, para tener una garantía frente a la objetividad y a la confiabilidad de lo que estamos haciendo. Ahora, es importante mencionar que, si bien es cierto, el tema de la calidad técnica de las pruebas es indispensable, ¿cierto? Porque es lo que nos va a permitir comprobar o falsear las hipótesis de nuestro proceso. Es importante también que los datos no dicen nada si no tienen un contexto. Es decir, esto tiene que triangularse con entrevistas colaterales, con la información que se va recopilando en la carpeta o que se ha venido recopilando a lo largo de todo el proceso. Y es decir, que un percentil, un centil, un decil, un baremo no me va a decir nada si yo no hago una triangulación y una interpretación de esto. De Colombia nos acompaña el doctor Wilson Miguel Salas. Doctor Wilson, ¿y cómo se puede asegurar la fiabilidad y validez de estas pruebas forenses? Claro, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es procesos de adaptación, procesos de investigaciones que nos permitan poder valorar la consistencia interna de las pruebas, la validez de contenido, cómo se comporta los datos del instrumento en mi país, poder utilizar, por ejemplo, hay una técnica que se llama, una estrategia que se llama análisis discriminante con grupos contrastantes, y es como yo
utilizo una población que es la población objetivo del instrumento, con una población que no presenta ese criterio. En términos de diseños experimentales, hablaríamos de un grupo control y un grupo experimental, y poder revisar qué tanto discrimina los reactivos o los instrumentos frente al desempeño de cada uno de los participantes. El tema de valorar el constructo, porque hay pruebas que tienen constructos eh, con los que fueron diseñados y que ya tienen muchísimos años, poder comprobar si esos constructos siguen vigentes y poder, pues, mostrar los indicadores psicométricos que nos permitan, pues, decir, vea, este instrumento, eh, por ejemplo, originalmente contaba con 50 reactivos, pero aquí en Bolivia quedó con 30 y mantiene la misma consistencia, la misma fiabilidad, la misma validez. Y eso es un proceso de adaptación cultural. Yo creo que a nivel latinoamericano hacemos mucho uso de las pruebas españolas, ¿no? Porque compartimos características como el idioma, pero hay otras cosas que nos diferencian, como es el estilo de vida, los valores culturales, entre otras cosas, y eso pues puede tener una influencia frente al desempeño de las pruebas o el desempeño que pudiesen tener los reactivos, ¿no? Y cada vez creo que también hay diferentes técnicas que nos permiten pues ir haciendo esa valoración. Por ejemplo, tenemos la TRI, la teoría de respuesta al ítem, la teoría clásica de los test, la teoría de la generalizabilidad, que son procesos en el campo psicométrico para poder pues hacer todo este tipo de procesos, ¿no? Ahora, Carlos, es importante también mencionar Ujú. que Adelante. que en Latinoamérica el tema de la normatividad que regula esto es muy incipiente. Es decir, los colegios de profesionales en cada uno de los países no generan mecanismos de control y vigilancia frente a esto. Y creo que también es un llamado de atención allí a los cuerpos colegiados para generar estrategias que permitan poder determinar, oiga, estas pruebas no las podemos utilizar aquí en el país porque por esto, aquello. Creo que Claro. en eso Brasil nos ha permitido tener un ejemplo porque allí, si bien es cierto, se han venido generando acciones y lógicamente un cambio dentro de la cultura de los profesionales, pues tiene todo un proceso como todo, pero allí pues ya han venido haciendo unos adelantos al respecto. Sobre lo mismo, doctor, eh, a ver, la calidad técnica de estas pruebas, cómo se podrían o cómo se podría obtener esa mejora continua, como se conoce comúnmente? Sí, yo creo que, bueno, creo no, los sistemas de evaluación de la calidad técnica nos van dando como esa pauta. Entonces, por ejemplo, ir revisando cómo se han venido dando esos procesos de estandarización, calificación, cómo se ha venido dando ese proceso de estandarización de la aplicación, la base teórica del instrumento, cómo se ha venido evaluando el constructo que sustenta la prueba, si es vigente, no es vigente, si ha sufrido algún cambio. El tema de ir revisando a nivel metodológico el sustento psicométrico de la prueba. Por ejemplo, yo recuerdo que mi tesis doctoral fue sobre eh, el bienestar psicológico y evaluábamos el comportamiento de la escala de RIF, qué indicadores psicométricos presentaba en los procesos de adaptación y encontrábamos, por ejemplo, cosas interesantes como los investigadores enunciaban que el constructo tenía problemas, que la operacionalización del constructo tenía problemas, bueno, entre otras dificultades allí. Y ese es el ejercicio que como profesionales debemos hacer, eh, y es ir haciendo una vigilancia tecnológica frente
a cómo se da cómo se viene dando el comportamiento de los datos del instrumento en diferentes poblaciones, porque además hay instrumentos que se diseñan con una población particular y nosotros lo utilizamos con otras condiciones. Entonces eso ya también va generando allí que se tenga pues un impacto sobre los resultados que se puedan obtener allí. Entonces, creo que se hace necesario Correcto. ir haciendo como esa revisión de cómo se va dando el comportamiento de los datos, de los principios que sustentan la prueba, eh, y cómo se da el comportamiento de esos datos en diferentes grupos. Doctor Wilson, ¿cómo se relacionaría o cómo se relaciona, digamos, la revisión de la calidad técnica de las pruebas con la ética profesional justamente en el campo forense? Uf, Carlos, yo creo que acabas de hacer una pregunta bastante importante porque como profesionales nosotros tenemos la obligación, uno, de tener una práctica basada en la evidencia y esto nos debe conllevar a siempre brindar lo mejor de lo mejor y poder brindarle al operador judicial o a cualquier ente la mejor evidencia para tomar las mejores decisiones. Si yo no hago una buena praxis, si yo no hago todo esto que hemos venido hablando, pues puedo conllevar a que se genere algo que se llama inducción al error, ¿cierto? Puedo inducir a que otra persona con mi información cometa un error, porque esa persona está confiando o esa institución está confiando en lo que yo le estoy brindando, y si yo no lo estoy haciendo bien, pues estoy fomentando esa categoría que se llama inducción al error. Y esto pues tiene una serie de implicaciones, como por ejemplo, imagínate que de mi praxis dependa la libertad de una persona. Claro. Y si yo, por ejemplo, no utilizo pruebas que estén actualizadas y demás, y esta persona sea inocente, por ejemplo, y genere yo una inducción al error y se pueda tomar una decisión equívoca por parte del operador por mi culpa, pues allí creo que es también un llamado a tomar conciencia frente a cómo estamos haciendo este ejercicio y que indudablemente el tema de la praxis en el campo forense conlleva que hagamos, yo siempre he pensado que las pericias y demás son estudios de caso. Cada caso es algo particular y no se puede tomar como un molde o como, yo siempre he aplicado el MMPI, entonces aquí voy a utilizar el MMPI. No, no se puede generar moldes o sí, moldes, sino ir revisando cada caso con la solicitud y por supuesto, revisando las mejores pruebas, las pruebas que mejor presenten consistencia interna, confiabilidad y validez para poder brindar un marco de referencia sólido que permita generar las mejores decisiones al respecto. Y doctor, ¿y cuáles serían los desafíos en el campo de la revisión justamente de esta calidad técnica? Carlos, los desafíos, creo muchísimo. Uno, el poder empezar a generar desde los cuerpos colegiados lineamientos en este sentido. El tema de la gestión del conocimiento, creo que en Latinoamérica se han venido haciendo acciones y hemos venido tomando conciencia frente a esto, pero debemos volcarnos a la investigación, volcarnos a hacer trabajo procesos de adaptación, a generar pruebas con una perspectiva cultural que responda eh, pues a las necesidades del contexto y también con esto que hablaba hace un momento, hacer análisis con grupos contrastantes que permitan determinar qué tanta capacidad de discriminación tienen los reactivos y con eso poder garantizar que el instrumento es confiable, que tiene fiabilidad, inclusive poder determinar, por ejemplo, el tema también de la validez predictiva, que también eso también se hace necesario en nuestro campo.
y podríamos decir muchos desafíos más. Nos pasaríamos toda la jornada hablando de los Sí, desafíos, pero creo que los más apremiantes en este momento es el tema de la generación de conocimiento frente a eso, es decir, la investigación y el tema de los lineamientos normativos para ajustarnos allí. Por supuesto, la conciencia de los profesionales para ir introduciendo estos elementos a nuestra práctica. recordar a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, estamos ya a pocos días de iniciar el Congreso Internacional CONCIFOR 2023, Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. En esta oportunidad estamos con el doctor Wilson Miguel Salas. Y doctor, ¿qué medidas se pueden tomar para garantizar la calidad técnica de las pruebas forenses ya en diferentes jurisdicciones y en esta parte de nuestros países, por ejemplo? Claro, yo creo que algo muy importante que nos ha brindado la ciencia, que son los principios Dauber, los principios Dauber que se puede aplicar para constructos, para técnicas, nos indica que eso que nosotros utilizamos haya sido debatido entre una comunidad científica que cuente con la aprobación, que, mm, que haya sido publicado, que haya sido criticado. Creo que en el campo de la evaluación de la calidad técnica de las pruebas, en el campo forense, creo que también se deben generar algunos lineamientos que le permita al perito como tener un checklist y decir, hice revisión de literatura del constructo del instrumento, sí. Realicé un análisis sobre los indicadores de confiabilidad y validez, sí. Y que esto, por ejemplo, pueda anexarse con soporte eh, teórico, por supuesto, o la evidencia que soporte esto y que se anexe dentro de los informes periciales, ¿no? Porque a veces uno se encuentra que utilizan pruebas o constructos que ya han venido siendo debatidos dentro del campo, pero lo siguen utilizando. Y eso entonces permite evidenciar que hay una desactualización en nuestro campo y eso tiene pues una serie de incidencias dentro de las decisiones que pueda tomar el operador judicial, porque nosotros le brindamos el insumo al operador o al ente para que tome las decisiones. Entonces, poder generar esas estrategias para poder mejorar nuestras prácticas, creo que podría ser uno de los elementos a agregar allí. ¿Y qué impacto tendría la revisión de esta calidad técnica de pruebas forenses en la confianza pública en el sistema de justicia, en el sistema de justicia penal? Yo creo que muchísimo el impacto sería muy positivo porque eso garantizaría que el operador confiara más en nosotros. Creo que una de las cosas que uno puede identificar en la historia de la psicología jurídica y forense en Latinoamérica y en el mundo es que eh, nos hemos venido ganando el espacio a peso, ¿no? Es decir, con la práctica, mostrando la relevancia, con la modernización de los sistemas de justicia, como por ejemplo el sistema penal oral acusatorio, eh, y hemos mostrado la relevancia que tiene la psicología y los otros campos para explicar desde diferentes aristas el comportamiento. Creo que ese campo, ese escenario que hemos venido ganando, no lo podemos perder y tenemos que fortalecerlo. Y en esa medida, la posibilidad de poder mostrarle a los profesionales de los otros campos la idoneidad y que nosotros la idoneidad de todos nuestros procesos y la garantía de que lo que yo estoy proponiendo dentro de mi intervención, pues responde a criterios científicos y que responde a lo que la comunidad científica ha venido aprobando, ¿no? No todo puede ser considerado ciencia y eso implica que tengamos que desarrollar principios que cada vez nos permitan ir mejorando este aspecto, así como lo que mencionaba de los principios Dauber también, como ya ya lo tenemos en los sistemas de calidad técnica de las pruebas, poder incluir estos elementos dentro de los procesos que realizamos. Esto pues indudablemente va a permitir que
que fortalezcan los lazos entre áreas de conocimiento y, por supuesto, de las instituciones que requieren nuestros servicios. Nosotros lamentablemente dependemos y estamos ahí dependiendo del tiempo de una u otra forma, ya nos están alertando con el tema de tiempo. Tengo una última pregunta aprovechando su presencia, doctor Wilson. ¿Cuál es, y para ir terminando también, cuál es el papel de las organizaciones, de los organismos reguladores en la revisión de la calidad técnica de las pruebas forenses y la garantía de esta validez y confiabilidad? Importante pregunta. Creo que hace un momento mencionaba que el tema de la regulación en Latinoamérica es muy incipiente. Creo que el papel que tienen los cuerpos colegiados, esa es la función que tienen, ¿no? En el caso de Colombia, el Colegio Colombiano de Psicólogos, y poder generar comisiones que permitan, que desarrollen procesos de evaluación de estas pruebas, que diseñen sistemas de calidad técnicas para valorar la validez y confiabilidad de las pruebas, pues se convierte en uno de los retos y en una de las tareas que deberían estar dentro de los planes estratégicos de estos organismos. Esto permitiría, pues, como cuerpos colegiados, brindar herramientas a los profesionales que se encuentran agremiados, herramientas, las herramientas más pertinentes, más actualizadas, brindando siempre pues aquellas técnicas, aquellos instrumentos que mejor comportamiento presenten dentro pues de sus aplicaciones, ¿no? Los datos que respondan a aquello que los sistemas pues han venido proponiendo para evaluarlos. Entonces creo que generar normatividades, generar normatividad en en los códigos deontológicos se convierte pues en una tarea bastante necesaria. Por ejemplo, en Colombia el código deontológico te dice eh, no puedes realizar un diagnóstico si solo utilizas una técnica o un instrumento. Entonces, de entrada, como por ejemplo eso, lo tomo de referencia para decir, tú no puedes ir a hacer un diagnóstico solamente empleando una técnica o un instrumento, sino tiene que haber un conjunto de procesos y procedimientos, de instrumentos y demás para poder brindar un diagnóstico. Aquí debería pasar lo mismo, que existan artículos dentro del código deontológico que permita garantizar que el profesional puede hacerlo y que no quede como un tema de voluntad, ¿no? Nos sentimos absolutamente honrados porque el doctor Wilson Miguel Salas nos va a acompañar justamente en este Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense a desarrollarse el 18 y 19 ya de mayo de este 2023. Quiero agradecerle por su tiempo, por compartir con nosotros ese conocimiento y experiencia que tiene desde Colombia nos acompaña y va a estar con nosotros. Va a ser un honor tenerlo en el Congreso que lo está organizando Acadepec y Acadepec Internacional. Sus últimas palabras, doctor Wilson, para despedirnos. Muchísimas gracias. No, Carlos, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que van a estar conectadas y que van a estar también pues, en el desarrollo del Congreso. De nuevo, muchas gracias por la invitación y invitarlos que participen de manera activa en este espacio académico. Hay ponencias de lujo, profesionales de lujo y que la posibilidad de poder interactuar y compartir estas experiencias hacen que nuestra praxis se vaya mejorando en cada una de las áreas de nuestros países. De nuevo, Carlos, muchísimas gracias. El tiempo pasa volando y más Así es, cuando estos temas nos apasionan, pues se pasa apasionante. como un brinco. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, y para mí fue un honor haber compartido ese espacio contigo. El honor es nuestro, doctor. Hasta siempre. Muchísimas gracias y gracias a todos. Un abrazo.